Este libro de Virginia Satir en contacto íntimo. Cómo lograr una relación auténtica con uno mismo y con los demás. Tiene capítulos muy cortitos y que invitan a la reflexión. El capítulo que he elegido se llama Coherencia. Y nos cuenta la coherencia desde su perspectiva, que es esta. Cambiar consiste, en primer lugar, en aceptar con franqueza los sentimientos. El aceptar con franqueza los sentimientos es esencial para establecer contacto. A esta condición de ser franco con los sentimientos lo denomino coherencia. Lo triste es que la mayoría de la gente da por sentada la deshonestidad emocional y no se da cuenta de que es posible otra cosa. Estas personas piensan realmente que están haciendo lo que deberían hacer y luego sufren innecesariamente a consecuencia de ello. La coherencia es posible para todos los seres humanos. Tú eres tu recurso más importante y además eres el único que siempre va contigo. La coherencia se refiere también a arriesgarse. Una definición sencilla de arriesgarse consiste en hacer algo que nunca antes has hecho o en hacer lo mismo aunque de una manera diferente. Hay una curiosa anécdota sobre una recién casada que se puso a preparar carne asada. Cuando cortaba con todo cuidado la carne en 2 trozos y los colocaba en sendos recipientes, el marido exclamó bastante sorprendido: ¿Por qué haces eso? Ella respondió con mucha seguridad: así se prepara, mi madre siempre lo preparaba así. El marido, a sabiendas de que él no era un experto en cocina, aunque esta explicación no le convencía, decidió investigar un poco. Consultó rápidamente con su suegra y descubrió que esa era la forma en que se preparaba la carne asada. Ella le dijo: así se prepara, mi madre siempre lo hizo así. Afortunadamente para esta anécdota, la madre de la suegra aún vivía. Así que el marido acudió presuroso a casa de esta y le contó lo que pasaba. Ella lo escuchó atentamente y luego, muy divertida y sorprendida, le dijo: «Válgame Dios». Como todo el tiempo tenía que alimentar a tanta gente y solo tenía recipientes pequeños, tenía que cortar la carne en trozos pequeños que cupieran en los recipientes. ¿Cuánto tiempo seguirás cortando la carne en 2 trozos para colocarla en los recipientes pequeños, aunque ahora tengas recipientes más grandes? A primera vista parecería que la realización del tipo de cambios que quieres será una tarea de gran envergadura. En cierta forma, así es, si piensas hacerlos de inmediato o de una manera especial. Ahora bien, si piensas hacerlos poco a poco y de la manera que mejor se ajuste a ti, entonces será fácil. Cuando enfoco el tema de realizar un cambio, considero 4 aspectos. 1. ¿Cómo me siento conmigo misma? Tiene que ver con la autoestima. ¿Cómo hago que los demás me entiendan? Comunicación. ¿Qué hago con mis sentimientos? ¿Me pertenecen o los atribuyo a otra persona? ¿Actúo como si sintiera algo que no siento o como si mis sentimientos fueran lo que no son? Reglas. ¿Cómo reacciono al hacer cosas nuevas y diferentes? Arriesgarse. Cualquier cambio influye en las demás partes. Esto significa que puede empezarse por cualquier sitio. He aquí mi representación gráfica de la interrelación de estas partes. De hecho, todas están interrelacionadas. Si haces un cambio en las reglas, influirá en la autoestima, en la comunicación y en el arriesgarse.
Si haces un cambio en la comunicación, influirás en el arriesgarse, en las reglas y en la autoestima. Si haces un cambio en la autoestima, influirás en la comunicación, en el arriesgarse y en las reglas. Si haces un cambio en el arriesgarse, influirás en las reglas, en la autoestima y en la comunicación. Puedes empezar en cualquier parte y algo va a cambiar. Cada cambio afecta a las demás partes. A veces funciona como una especie de móvil. Cambias una parte y otra o otras dos se desequilibran. A veces la gente siente miedo cuando esto ocurre. Todo lo que ello significa es que has perturbado el antiguo equilibrio y tienes que conseguir uno nuevo. Cada parte tiene una infinidad de posibilidades. Una vez comenzado el proceso de cambio, si seguimos fomentándolo, nos aproximaremos más a ser personas que pueden establecer un contacto real, creativo y afectuoso consigo mismas y con las demás. Los seres humanos no mueren con facilidad. El deseo de vivir es fuerte. Cada comunicación lleva consigo la fuerza de la supervivencia personal. Estoy usando supervivencia en el sentido de lo que uno hace para que importe y cuente. Ahora la pregunta es, ¿hay una mejor forma de sobrevivir que no constituya una amenaza para nuestros cuerpos, nuestras relaciones y nuestros espíritus? Creo que sí. Cuando las personas no se sienten coherentes, sus relaciones se vuelven una serie de juegos de poder y de operaciones para ganar o perder, lo que les da muy poca oportunidad de tener buenas relaciones recíprocas. Cuando las relaciones consisten principalmente en juegos de poder, necesariamente se hace un mal uso del poder. ¿Con cuánta frecuencia hemos escuchado? Tiene el valor de sus convicciones, tiene el valor de decir cuál es su posición, tiene el valor de arriesgarse. Este poder es atemorizante, pero no es destructivo. La gente necesita sentirse poderosa porque eso asegura la necesidad de supervivencia. La mayor parte de nuestra comunicación va de acuerdo con esa necesidad. Para sentir que podemos sobrevivir es necesario que nos sintamos poderosos. Esto significa que necesitamos sentirnos fuertes. Sentirse fuerte es esencial para la autoestima. En consecuencia, para tener autoestima precisamos sentirnos fuertes y esto significa que nos sentimos poderosos. Necesitamos sentir que contamos. Para ello es importante desarrollar la responsabilidad personal y crear formas para ayudar a que ocurra esto con los demás. Mucha gente teme el poder porque cree Mucha gente teme el poder porque para ella este únicamente significa fuerza. Yo creo que el poder es una forma de energía, algo que puede utilizarse, canalizarse y dirigirse tanto hacia fines destructivos como constructivos. Podemos escoger y hacerlo con responsabilidad. La posesión de mi poder es el punto de partida para llegar a escoger por mí misma y para convertirme en un ser humano responsable. En mi opinión, vivir las 5 libertades es la posición más fuerte del poder personal que uno puede tener. Un buen tema para reflexionar, unas preguntas que nos mueven. Y con respecto a esto me gustaría contaros una experiencia personal, algo que yo practico y durante un tiempo lo hice porque era un reto, era realmente una intención con respecto a la comunicación, a la autoestima, a este poder. Y fue este reto el de dejar las historias a medias, lo voy a llamar. Es decir, cuando estaba o estoy en una conversación
y yo empiezo a contar una anécdota, una historia, lo que sea, y por cualquier circunstancia, como ahora ha sucedido, por ejemplo, el perro ladra y de repente la atención se va a otra cosa o la conversación cambia, en un momento dado puede ser una persona que interviene con otra cosa y deja tu historia a medias, y empecé a probar el silencio, es decir, dejar esa historia, eso que yo quería contar y que me daba cuenta en ese silencio de que para mí era importante expresarlo, no terminar, no volver a meterme en la conversación para terminar mi historia y ver qué sucedía. Y os puedo decir que creo que solamente en una o dos ocasiones alguien me dijo: oye, termina de contar tu historia, que era muy interesante. Y todas las demás veces nadie se volvió a interesar. Y entonces en mi silencio observaba la frustración de mi ego, de mi estima, al restarle importancia, al de repente lo que tú importas a los demás, que es lo que interpreta el ego cuando mi historia no importa. A nadie le interesa lo que yo cuento. Y mantenerme en sentir, en observar lo que sucedía en mi cuerpo, mis sensaciones, de alguna forma consciente de que eso, lo que fue despertando en mí, era una sensación de las palabras no son tan importantes. Muchas veces los silencios aportan más que las palabras, y lo que tú digas o dejes de decir no tiene nada que ver con el valor que tú tengas, porque a medida que vas tragando, asumiendo, haciéndote consciente de que no eres tan importante en algo tan tonto, por poner una palabra, como contar una historia o una anécdota en una conversación, en una interacción de grupo, no tiene nada que ver con ser o no ser, con estar vivo o no, con importarle a la gente o no importarle, sino que empezar a construir dentro de ti esa sensación de que yo soy importante, yo sé que soy importante y tiene que ver conmigo, no con los demás. Y a partir de ahí luego comparto o no comparto, y empiezo a aprender a compartir mis silencios. Espero que te ayude, que te sirva como guía para poder afrontar este reto de ser coherente desde esa autoestima, corriendo riesgos en la comunicación para romper las reglas que tú mismo te impones como de la propia importancia. Y así vuelve a girar la rueda de esa autoestima, y poco a poco todo este trabajo ayuda a empoderarse. Que tengas un día estupendo.